enredo del Brexit y demás para ponernos al día con el señor Gonzalo Cañete, que vive allá en Londres. Señor Cañete, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, buenas ¿qué tardes tal? para ti. Buenos días para vosotros, buenos días para mí, sí. Gracias. Háganos un resumen ejecutivo como para ponernos a caballo en qué va el tema del Brexit, cuáles son las fechas importantes que vienen por delante. Pónganos un poco al día. Vale, bueno, pues el tema Brexit consiste sencillamente en una propuesta que hizo David Cameron, una propuesta electoral si ganaba las elecciones en Reino Unido, y esa propuesta electoral pues parece que finalmente la sorpresa fue que el referéndum que planteó el pueblo británico votó por dejar la Unión Europea, cosa que sorprendió a todos, incluso a él mismo, que advirtió antes de esta votación que sería una catástrofe económica y mundial. Habló de que incluso se podría dar pie a una tercera guerra mundial por culpa del Brexit. Todos los males que caben en el mundo podían ser provocados por el Brexit, según la campaña que se hizo antes de ese referéndum, en la que participó incluso Obama, pidiendo el voto para mantenerse dentro de la Unión Europea. Y el propio FMI dijo que sería una recesión global, un gatillo detonador que activaría una recesión global en el mundo entero. Y bueno, eso ya ocurrió, fue en 2016, se votó así. Y desde entonces lo que hemos visto ha sido una especie de historia interminable, donde los intereses políticos de diferentes parlamentarios británicos han ido enfrentándose a una especie de red de influencias que ha ido impidiendo el cierre de ese acuerdo de Brexit. Como hemos indicado en alguna ocasión, incluso con ustedes cuando hemos comentado estos temas, he dicho que en realidad lo que refleja es la complejísima red de intereses que tiene la propia Unión Europea, en la que creo que la clave está en que ningún país miembro de la Unión Europea se borre del club por el riesgo que supondría para la propia Unión Europea, que es como ya dijo Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, el euro es irreversible. Es decir, no existe un plan B, no se puede ir uno de la Unión Europea y por lo tanto abandonar como segunda economía más grande de la Unión Europea, Reino Unido, abandonar la zona euro, creo que, bueno, la Unión Europea implicaría un golpe económico justo cuando la Unión Europea está en un territorio muy delicado. Sí. Ahora, en términos internos, Boris Johnson enfrenta hoy día, y lo reporta hasta ahora la prensa británica, que 5 ministros de su gabinete están dispuestos a dimitir ante el temor de que se esté llevando el país hacia un Brexit sin acuerdo. Es una investigación que hace el diario británico The Times, y alertan del serio riesgo de que esta situación termine básicamente con la autonomía del Ulster, ¿no? A propósito del backstop. Sí, bueno, como usted ha dicho, son las sospechas de que puedan dimitir esos ministros. No, es una situación muy parecida a la que también se enfrentaba Theresa May, donde se hablaba de destituirla, de bloquearla, etcétera, etcétera. Y como digo, parece una especie de guerra sucia política que se produce en la que se hacen la zancadilla mutuamente y donde parece que todo va a ocurrir, todo irá ocurriendo, como ya lo hemos visto en el pasado, para que nunca se consiga realmente cerrar este capítulo y producir ese Brexit. Es decir, cualquier tipo de trama política ocurrirá para que se impida el abandono definitivo del Reino Unido de la zona euro y, por lo tanto, la parte débil de esto es cómo se puede hacer a nivel político el propio país, Reino Unido. O sea, antes que volver un caos la Unión Europea a nivel político, se vuelve Reino Unido un propio caos. Sin embargo, un tema muy importante o revelador es que durante las últimas elecciones europeas, los partidos más votados, en el caso de Reino Unido, con más de un 30% de intención de voto dentro de las elecciones europeas, fue UKIP. UKIP es el partido más brexiter que existe en Reino Unido. Fue el precursor del movimiento con el líder Nigel Farage a la cabeza, que, por cierto, el primer ministro británico Boris Johnson amenazó con ponerle al frente de las negociaciones con la Unión Europea a este señor, al hombre más killer que existe contra la Unión Europea en el tema Brexit, ponerle al frente de la negociación si no se llegaba a ningún tipo de acuerdo, si la Unión Europea no aceptaba los acuerdos propuestos. Así que el escenario que nos encontramos es que, y como usted ha tocado, el tema fundamental por el que no se han puesto de acuerdo ahora es sencillamente por el tema de la frontera entre la Irlanda británica, que es la Irlanda del Norte, y la Irlanda del Sur. El hecho de que nazca una frontera significa que nace de nuevo un viejo problema muy, muy enquistado dentro de la sociedad británica, que es ese conflicto que existió armado entre Irlanda del Sur e Irlanda del Norte, y que poner una frontera ahí implicaría que de nuevo renace una herida de Reino Unido. La Unión Europea, en más de una ocasión, ha hablado o ha mencionado que podría dejar que Irlanda del Norte, por ejemplo, formase parte de la Unión Europea si decidiesen por referéndum hacerlo, incluso que la propia Escocia podría ser considerado un país miembro de la Unión Europea si decidiesen independizarse del Reino Unido. Esto, para cualquier país, significaría una amenaza secesionista. Es como si la Unión Europea propusiese, en el caso de, por
por ejemplo, España, les invitasen a que, bueno, si ustedes hacen un referéndum y se separan de España, reconoceremos Cataluña como un país. Pues en estos casos sería imposible imaginarlo, pero para Reino Unido, ya que han elegido dejar la Unión Europea, parece que es una guerra sucia en la que todo vale. Ahora, ¿cuál es el timing para adelante, las fechas claves, que ahí me pierdo un poco? Bueno, el Parlamento quedará suspendido, en teoría, la semana que viene hasta el día 21. Se espera también un discurso de la Reina de Inglaterra al respecto. Y creo que si para el 19 de octubre no existe realmente un acuerdo que tengan los propios parlamentarios dentro del Reino Unido, la extensión, si no lo ha conseguido, mejor dicho, Boris Johnson, una extensión para el 19 de octubre porque no hay acuerdo entre los parlamentarios ni de su propio partido, significaría que no existe plan B, no existe acuerdo para dejar la Unión Europea y que por lo menos se enfrentarían a lo que él ha prometido electoralmente, que es un 31 de octubre se van con o sin acuerdo de la Unión Europea. Por lo tanto, el timing es 21 de octubre se reactiva otra vez el Parlamento, que queda suspendido la semana que viene, y el 19 es para cuando es la última deadline para tener un acuerdo con la Unión Europea. Y aquí se han ido corriendo bastante los plazos. Puede ser que no digan, no, ya no es el 31, ahora es el 30 de no sé qué, o no, ahora es 31 de verdad. ¿Quién lo sabe si mantendrá la promesa? Pero este señor, hay una cosa que puede ser reveladora en este aspecto. No tenemos una bola de cristal para saber cómo esta novela, esta película que se está extendiendo ad infinitum del Brexit, se terminará aquí o no este mes. Pero hay un dato revelador y es que, según lo comentaba la propia Bloomberg, la capacidad en las encuestas de apoyo popular que está recibiendo el Partido Conservador con Boris Johnson parece estar aumentando a medida que Boris Johnson aumenta su discurso muy trumpiano, muy de Trump, que es ese discurso de nosotros contra el establishment, nosotros contra el poder de la Unión Europea. Boris Johnson ha hablado de ese enfrentamiento, de que es una intolerancia por parte de Alemania, de que suponen un riesgo estructural o integral para el territorio británico, etcétera, etcétera. Y parece que ese discurso cala en la opinión pública británica porque, según encuestas, ya comentadas por Bloomberg, parece que entonces el voto hacia el Partido Conservador podría aumentar. Eso quiere decir que si todo saliese mal y hubiese unas nuevas elecciones, quizá entonces ahora el Partido Conservador tendría aún más mayoría para volver a atacar la posibilidad del abandono de la zona euro. Desde luego, hay una cosa que define muy bien lo que estamos viendo y es que continuamente se especula con un segundo referéndum. Ya hubo uno, ya se votó. La gente ya dijo lo que quería, que era abandonar la zona euro, pero me recuerda mucho a cuando se votó, allá por el año 2005 en Francia, se hizo un referéndum para la votación de la Constitución Europea, aceptada por todos los países miembros de la Unión Europea. Cuando Francia rechazó en referéndum una Constitución Europea, uno de los líderes políticos franceses, creo que fue el ministro de Exteriores, dijo, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué va a hacer ahora el gobierno con este no al referéndum por una Constitución Europea? Y dijo, lo repetiremos hasta que digan sí. Es decir, no parece que haya seguido criterios muy democráticos la Unión Europea cuando se ha tratado de establecer agendas macro gubernamentales, para ese gobierno europeo. O sea, los Estados Unidos de Europa pasan por crear una estructura, le guste o no al ciudadano europeo de Irlanda, de Italia, de Reino Unido o de donde sea, porque las encuestas lo revelan, el euroescepticismo en Europa está creciendo, incluido dentro de la propia Alemania. Muy bien, Gonzalo Cañete, falta muy poco para la fecha límite, las negociaciones ya, queda claro, parecen estar cerradas, sobre todo después de este cruce de declaraciones, y la situación de Boris Johnson parece más bien el de un primer ministro atrapado en Downing Street 10, lo hemos conversado varias veces, pero no parece tener muchas opciones, muchas salidas él. No, desde luego, y de hecho probablemente se vea abocado al destino que también tuvo Theresa May, es decir, que en algún momento puede que incluso le destituyan y claro, pueda ser destituido por el propio Parlamento británico. Entonces veremos que esto se puede repetir, ya digo, ad infinitum, excepto que exista algún tipo de interés. Un dato fundamental, vayamos simplemente a datos para que la gente entienda el problema. Reino Unido en 2018 compró producto europeo por valor de 356.000 millones de dólares. Alemania ha entrado en recesión técnica económica reconocida por el Instituto IFO Económico Alemán. Significa que la Unión Europea va a empezar a sentir un dolor económico significativo. La tasa de paro en la Unión Europea roza el 8%, mientras que en Reino Unido está al 3,80%. ¿Se puede permitir la Unión Europea perder un socio comercial como Reino Unido cuando le ha generado en 2018 más de 356.000 millones de dólares en comercio a la Unión Europea, a todos los países miembros de la Unión Europea?
Esa es la pregunta del millón y esa es la pregunta que no pueden contestar la Unión Europea. Es cierto, la consecuencia, por ejemplo, en Alemania tiene que ver básicamente con que Alemania es un país netamente exportador, uno de los más importantes de Europa, y ante la incertidumbre de este Brexit empiezan a frenarse las manufacturas, a disminuir las exportaciones y las repercusiones se empiezan a notar en sus números económicos. ¿Qué otras consecuencias económicas se han visto en otros países, Gonzalo? Con respecto al propio Brexit, bueno, yo vería realmente que no se puede permitir la Unión Europea ahora mismo perder ese volumen de comercio, por lo tanto, la postura dura que trata de mantener de cara a la galería la Unión Europea de no vamos a negociar es sencillamente porque no le queda otra. Tiene que mantener un equilibrio muy delicado entre aparentar que son el lado fuerte, la Unión Europea es el bando ganador, sin embargo, los números macroeconómicos nos muestran que es el lado que tiene mayor vulnerabilidad económica ahora mismo y que además su proyecto a nivel político se enfrenta con pues dos países dentro del centro de Europa, Polonia y Hungría, que se han opuesto a políticas como las migratorias europeas, que les forzaban a admitir una serie de cuotas migrantes. Tenemos también países como Italia, que literalmente pisaron los presupuestos de la Unión Europea ante las cámaras, miembros de la Liga Norte Italiana en Bruselas, cuando se les forzó a modificar los presupuestos italianos, se quitó un zapato, uno de los miembros, y pisó los presupuestos delante de las cámaras. Tenemos Alemania también, cuando hemos visto que ha habido una coalición de gobierno que ha tenido que realizar Merkel para restarle peso político a uno de los partidos más nacionalistas y antieuropeístas. Macron se ha enfrentado con varias crisis muy duras de gobierno durante 2018 que todavía arrastra, los chalecos amarillos y las protestas. Así que la Unión Europea, como tal, reside en dos pilares, que son Merkel y Macron. Ambos dos se han visto bastante debilitados políticamente en sus respectivos países y, sobre todo, el ingrediente principal es que el escepticismo aumenta en Europa. Así que el proyecto de la Unión Europea tiene viabilidad económica. Los números dicen que se debilita. El proyecto de la Unión Europea tiene viabilidad política. También nos están mostrando ciertas debilidades. Por lo tanto, creo que en este caso lo que no quieren es que un país que es la segunda mayor economía de Europa salga del club, porque entonces ¿quién va a pagar la factura si sale mal la historia? Perfecto, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Gonzalo Cañete, muchas gracias. Que Un tengan placer un a muy buen ustedes. día. Gracias. Igualmente. 9 de la mañana, 27 minutos. Muy bien, el retail financiero está comprometido con la educación financiera de los consumidores. Por ello, recuerda que al contratar un seguro debes exigir que te informen la cobertura